¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a esta penúltima clase ya de la segunda unidad, la cual está titulada La Revolución de Ayutla y la Constitución de 1857. Recordemos que esta segunda unidad todavía estamos viendo la conformación del Estado mexicano. Y la clase pasada pues habíamos hablado de las características que había tomado el último gobierno o periodo presidencial de Santana. Pues recordemos que Santana es uno de los personajes más famosos de la historia del siglo XIX mexicano, precisamente por su, aparte de que era un personajazo como ya lo hemos visto, muy bastante interesante con episodios hasta bastante chistosos como la famosa pierna y todo esto, pues es un personaje que ha pasado a la historia por sus idas y venidas, ¿no? Subía al trono y lo dejaba y otra vez, bueno, al trono, perdón, no al trono, pero sí a la silla presidencial una y otra vez y la abandonaba. Y le hemos apodado incluso Super Santana porque cuando nos querían invadir los españoles, ahí venía Super Santana. Cuando nos querían invadir los franceses, ahí venía Super Santana. Y lo mismo con los tejanos y los estadounidenses y así sucesivamente. Entonces, habíamos mencionado que en su último periodo presidencial, Santana ahora sí que se va a volar la barda, ¿no? Porque ahí sacó a relucir su aspecto más dictatorial, ¿no? Ya se estaba quedando arriba, por así decirlo. Pues va a ser en este último periodo presidencial que ya vimos que se le fue la manita, ¿no? Que él regresa por pedido del Partido Conservador y pues se hace llamar Su Alteza Serenísima, instaura toda una corte al estilo de Iturbide, lo cual es muy chistoso y contradictorio, ya que él fue el que se opuso a Iturbide cuando pues estaba todavía el periodo del Imperio Mexicano. Pero ahora es el mismo, Santana, quien se da lujos de corte imperial, restablece la orden guadalupana y luego toma unas decisiones pésimas en sentido económico, aumentó los impuestos, hasta vimos por ahí que estableció impuestos hasta sobre las ventanas por la cantidad de ventanas o puertas que tenía cada persona en su casa, en su habitación. Y también incluso sobre los perros, ¿no? Ni los perros se salvaron. Entonces sí, ya, además de que Santana, recordemos que en su último periodo presidencial, y esto fue la gota que derramó el vaso, pues él se fue en contra inició una persecución en contra de los políticos liberales de México, los federalistas, ¿verdad? Entonces, estos son factores que poco a poco, bueno, más bien muy rápidamente, pues hicieron que los ánimos se caldearan y que los liberales se fueran organizando y fueran convocando al pueblo para levantarse en contra de este dictador, ¿no? Y así va a suceder. De hecho, el 1 de marzo de 1854, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se van a convertir en los líderes de esta resistencia en contra del dictador Santana. Van a convencer a una gran parte de la población cada vez más, conforme pasa el año de 1854, más liberales y pues más gente del mismo populacho se les van a unir y van a empezar a manifestarse, eh, y van a darse una revolución que se va a conocer con el nombre de el Plan de Ayutla, el cual fue proclamado o promulgado el 1 de marzo de 1854. Y en pocas palabras, el Plan de Ayutla es decir, basta con el gobierno dictatorial y conservador de extremista de Santana. Queremos restablecer, pues ahora sí que el gobierno federal de antes, ¿no? Y sacar a este dictador. Entonces, obviamente Santana no se va a quedar con los brazos cruzados, se va a lanzar en contra de los opositores de maneras muy crueles. Como les dije, ya Santana pues está en sus últimas, ¿no? Ya pues cada vez más grande, y las experiencias de fracaso yo creo que también le pesaron bastante en su salud mental, yo creo, porque empezó a reprimir a los seguidores del mismo plan, en su contra, e incluso mandó que fueran su ejército mandara a incendiar a los pueblitos, a los ranchos, ¿no? De aquellos que se habían aliado, con Ignacio Comonfort y con Juan Álvarez. Ahora sí como aplicó la del rey loco en el Juego de Tronos, ¿no? La de Burn them all, ¿no? Quémalos a todos, para que no se les olvide.
Entonces Santana, en medio de esta revolución que se está gestando en 1854, pues él, la verdad al principio estaba bien seguro, dijo, estos son unos cuantos revoltosos, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y sus seguidores, y Santana como que al principio se confió y dijo, la verdad es que yo creo que el pueblo me ama. Así como el meme ese que no lo puso, hubiera estado bueno ponerlo de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, donde sale diciendo sí que me aman, ¿no? Yo creo que se confió bastante Santana porque él prácticamente dijo, yo creo que si hago un plebiscito, recuerden que un plebiscito es una consulta pública, una consulta es llegar y decirle al pueblo, a ver, ¿tú qué piensas de esto, no? Entonces Santana en 1854 va a convocar un plebiscito para saber si el pueblo aún lo amaba o no, si lo aprobaba o no, para medir el rating, ¿no? La aprobación social que tenía. Y pues él va a preguntarle al pueblo si lo querían todavía en el poder o no. Entonces yo les pongo este meme porque prácticamente le salió el tiro por la culata, fue un autogol por así decirlo, ya que luego Santana se va a dar cuenta de que lamentablemente el pueblo ya no lo aprueba, no es el pueblo que lo festejaba, ¿no? O lo reconocía como el héroe de la batalla ahí del puerto de Veracruz. ¿Se acuerdan cómo lo recibieron en Ciudad de México cuando perdió la pierna, como el lisiado, el héroe de guerra? Y luego mandaron hasta traer la pierna, desenterrarla del jardín de Veracruz, de su hacienda, y le hicieron honores a la pierna, ¿no? Entonces, ya no es ese Santana que cuenta con una gran aprobación social. El pueblo ya lo repudia incluso porque se le fue la mano con sus persecuciones en contra de los liberales, los altos impuestos también que afectó a las familias mexicanas. Y pues fue un autogol prácticamente este plebiscito, fue una mala estrategia, una mala jugada, pero Santana se va a enojar y prácticamente no va a reconocer los resultados del plebiscito que él mismo convocó. En pocas palabras, como en este meme o esta referencia a Madagascar, lo que dijo Santana fue más o menos lo siguiente. Tú no has visto nada. Ok. Entonces, a final de cuentas, la revolución de Ayutla, cada vez después del plebiscito todavía más, la gente se le va a ir oponiendo, se van a levantar más personas en armas alrededor del país, hasta que Santana se va a dar cuenta como unos 6 meses después de que ya no tiene sentido continuar, y como diría Thanos, supongo que esto se acabó, y Santana va a terminar renunciando a la presidencia, la va a dejar, y de esta manera va a comenzar un nuevo periodo en la historia de México. A partir de 1955 se va a reinstaurar un nuevo Congreso Constituyente y al final de cuentas se va a elegir como presidente interino al máximo líder, al principal líder de la revolución de Ayutla, que va a ser pues el presidente Juan Álvarez, ¿no? Juan Álvarez es elegido presidente y él va a contar con un gabinete de personajes bastante ilustrados y algunos bastante conocidos en la historia de México del siglo XIX. Su gabinete va a estar conformado por personajes de la talla de Melchor Ocampo, que va a ser nombrado ministro de Relaciones. Benito Juárez, miren, aquí ya aparece Benito Juárez, ya no lo perdamos de vista. A partir de aquí ya cobra protagonismo don Benito Juárez, que va a ser nombrado como presidente de la Suprema Corte de Justicia, o sea, va a tener un papel muy importante, pues spoiler, ya ni siquiera les voy a decir spoiler porque ya todos se lo saben, que va a terminar siendo presidente, pero para allá vamos, ¿no? Él va a ser el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda va a ser Guillermo Prieto, y el ministro de Guerra, pues va a ser Ignacio Comonfort, que era otro de los grandes líderes de la revolución de Ayutla, que habían apoyado a Juan Álvarez. Entonces, como podemos ver, Juan Álvarez contaba con un equipo de personajes ilustres, pero que además sí eran liberales, pero de una segunda generación. No son como los liberales de 1821, cuando recién México se había independizado, porque recordemos que los primeros liberales, o sea, de la generación pasada, pues eran liberales que a veces estaban como en un punto medio, ¿no? Porque algunos incluso eran criollos que habían tenido, eran miembros, eran criollos que a veces eran más moderados y todavía como que no estaban muy, como que todavía ellos creían que el establecimiento del liberalismo, tanto político como económico en México, debía ser paulatino. Y en ese sentido, a veces algunos de ellos todavía, pues,
se aferraban en cierto sentido a las estructuras socioeconómicas de la época colonial, ¿no? Pero este gabinete, estos personajes liberales son de segunda generación, lo cual quiere decir que son liberales mucho más radicales. De hecho, son liberales radicales que ya quieren ver implementado en México, en pocas palabras, el liberalismo económico y político, que es en resumen la implementación, lo que querían ellos era la implementación de, primero, un Estado ya mexicano con un modelo de gobierno federalista al 100%, y número dos, querían ya que en México se estableciera pues cobrara fuerza la sociedad burguesa, ¿no? La clase burguesa, es decir, en pocas palabras, que estaban peleando, o ya ellos querían pelear para que se mantuviera ya a partir de entonces el capitalismo. Porque eso es lo que está llegando con los liberales. Los liberales lo que quieren es implementar el capitalismo y dejar atrás todas esas estructuras coloniales que más bien eran pues de la fase feudalista que se venía arrastrando desde la Edad Media y que fue pues ya vimos por ejemplo las encomiendas y todas estas propiedades colectivas, estas propiedades que tenía la iglesia, pues era un tipo de posesión de la tierra o de bienes materiales que pues era más de corte feudalista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que estos personajes ya son liberales radicales y durante el gobierno del presidente Juan Álvarez, que habría que hacer una aclaración, él solamente va a durar muy poquito tiempo, va a durar creo que si no mal recuerdo solo ese año, 1855, porque pues fue presidente interino, lo cual quiere decir que alguien, o sea, era por el momento, ¿no? Y ya al año siguiente, o ese mismo año, creo que en diciembre de 1855, lo va a suceder su mano derecha, que era Ignacio Comonfort, y Ignacio Comonfort pues va a ser presidente de 1855 a 1857. Entonces es durante la presidencia de ambos, tanto de Juan Álvarez y de Ignacio Comonfort, que como ya vimos fueron los máximos líderes de la revolución de Ayutla, estos liberales van a establecer las primeras leyes o medidas reformistas radicales que le van a dar con todo a los privilegios de la iglesia, de instituciones como el ejército, pero que lamentablemente también ahí salieron perjudicados pues las comunidades indígenas del país, como ahorita lo vamos a ver, y eso es algo que a veces, de lo cual no, a veces no se habla, ¿no? Entonces vamos a ver las siguientes leyes, que son las primeras leyes reformistas establecidas por estos liberales, que van a ser cinco muy importantes. Primero la ley Juárez, la cual se va a implementar en ese año 1855, la cual estableció igualdad jurídica para todos los ciudadanos mexicanos, porque recuerden que antes, en la época colonial y durante los gobiernos centralistas del siglo XIX, pues todavía se había procurado mantener los tribunales especiales. Recuerden que la iglesia y el ejército tenían fueros, es decir, privilegios. A ellos se les juzgaba con otros tribunales diferentes a los de la gente común. Entonces, bueno, ya con la ley Juárez abolió esos privilegios para ellos. Todos tenían que ser juzgados de la misma manera. La segunda ley que va a llegar es la Fragua de 1855. Y miren, esta es muy importante porque establecía en México la libertad de prensa. Se luchó mucho por eso, como vamos a ver más adelante. La tercera ley va a ser la ley Lerdo, una de las más polémicas, la de 1856, porque fíjense bien, esta proclamó la desamortización. Recuerden que desamortización quiere decir confiscar, quitar de bienes pertenecientes a la iglesia y o corporaciones civiles. Ahorita volveré a este punto. La siguiente ley también le da en la torre a la iglesia, pero más en el aspecto de los sacramentos o su funcionalidad, porque fíjense bien, la siguiente ley, que es la ley orgánica del registro civil de 1857, dice que la gestión de asuntos civiles, como la administración de cementerios en manos del Estado, iba a quedar en manos del Estado y ya no en los de la iglesia. Aquí por primera vez vemos entonces que poco a poco el Estado se va a ir metiendo en aquellos aspectos de la vida social, de la vida de los ciudadanos mexicanos y mexicanas, que antes eran monopolio de la Iglesia Católica, porque recordemos que desde la época colonial la Iglesia Católica, mediante la administración de sacramentos, estaba presente durante todas las fases de la vida de una persona, ¿no? Desde que nacía con el bautismo,
cuando crecían, pues también con la primera comunión o la confirmación. Y luego ya con la administración de, bueno, la Eucaristía, pues precisamente. Y ya cuando crecías y te casabas, ahí estaba la iglesia otra vez bendiciendo el matrimonio, el sacramento. Y cuando te morías, ahí dándote la unción. Y también faltó por ahí la reconciliación, ¿no? Con la confesión. Entonces vemos que la iglesia desde la época colonial estaba presente en todas las facetas de la vida. Porque en esa sociedad novohispana la religión tenía una fuerza, una influencia que eran de carácter público, no privado como en las sociedades modernas ya secularizadas. Entonces vamos a ver que ya con estos gobiernos liberales la religión va a ir cada vez perdiendo fuerza, específicamente la Iglesia Católica en México, porque ya es el Estado el que le dice a la Iglesia, ¿sabes qué? Tú ya no eres la que te vas a encargar aquí en el país de enterrar a los muertitos y que el panteoncito tú lo vigilas y que no, ya es el Estado. Entonces ahí ya vemos un primer sacramento, ¿no? Por así decirlo, que está en disputa, o una fase de la vida del ser humano que es la muerte, ¿no? Y finalmente habría que hablar también de la ley Iglesias, la cual también se estableció en 1857 y esta misma suprimió el cobro por la administración de sacramentos católicos y el diezmo. O sea, aquí ya el Estado se está metiendo con la Iglesia Católica y le está prohibiendo cobrar, ¿no? Dinero a sus fieles. Ya no va a poder hacerlo de carácter obligatorio. Entonces vemos que estas primeras leyes reformistas le dieron, o sea, se fueron a la yugular, ¿no? Se fueron en contra de los privilegios de la Iglesia Católica, pero como decíamos, lamentablemente no solo le va a pegar a la Iglesia Católica, también le pegó, bueno, desgraciadamente para esta institución, ¿verdad? Pero también a otras instituciones se van a ver perjudicadas, como ya vimos, la ley Juárez también toca ahí al ejército, porque el ejército desde la época colonial también tenía sus fueros, o eran grandes terratenientes los líderes militares. Pero vamos a ver sobre todo que la ley Lerdo nos demuestra que no solo la iglesia y el ejército fueron las instituciones más perjudicadas por estas leyes reformistas, sino que también las comunidades indígenas, porque fíjense bien, la ley Lerdo, lo vuelvo a repetir, establecía la desamortización de bienes pertenecientes, dice, a la iglesia y o corporaciones civiles. O sea, se va en contra de la propiedad, de las propiedades colectivas o comunales de la tierra. Y recordemos que las comunidades indígenas de México, hasta estas fechas, las comunidades indígenas tienen una noción más de colectividad, no una propiedad en el sentido de propiedad privada, ¿no? Sino que ellos poseían comunalmente las tierritas. Entonces, y tiene mucho sentido que estos liberales como Ford, Juárez, se hayan ido en contra o hayan cambiado esto, se hayan ido en contra de estos privilegios de estas instituciones porque lo que ellos quieren es implementar el capitalismo. Y como ya lo había dicho en clases pasadas, para el capitalismo el mayor pecado en este contexto es tener tierras que no producen. Y en el caso de la iglesia tenía muchas tierras en México, pero eran tierras muertas, ¿no? Eran terrenos baldíos, eran tierras que no producían, lo cual los liberales lo veían como un factor que fomentaba el atraso económico. Se necesitaba quitarle a la iglesia, es decir, desamortizar, confiscar esas tierras para que se las vendieran o se las dieran a personas que sí las empezaran a hacer fructíferas, ¿no? Que se tradujeran pues ingresos, en producción. Y por otro lado, lamentablemente la ley Lero también toca a las comunidades indígenas porque también para estos liberales que quieren que se consolide la clase burguesa en México, es un crimen que los indígenas tengan muchas tierritas, pero que estas tierritas solamente sean dedicadas para el autoconsumo y pues o sea, que haya producción muy mínima, ¿no? Entonces esto es visto casi como un pecado, ¿no? Desde la visión más liberal y radical de estos mexicanos. Entonces por eso hacen esos cambios, ¿no? La ley Lerdo va a ser una de las que más va a perjudicar, ya lo repito, a la iglesia y bueno, también a algunos miembros de la aristocracia militar y pues lamentablemente a las comunidades indígenas. Ahora, aquí es donde pasó algo que los liberales no previeron, que va a ser que ellos creían que, o sea, su plan, y lo van a ejecutar, su plan era quitarle, confiscarle, desamortizar estas tierritas o estas propiedades muy extensas, esos territorios a la iglesia y a las comunidades indígenas y vendérselas o rematarlas, ¿no? Por así decirlo, a bajo costo
para vendérselas estas propiedades o fincas, grandes fincas, pues a las personas que quisieran pagar por ellas, a esos mexicanos, a los ciudadanos. Sin embargo, vamos a ver que no salió tal como lo esperaban, porque en ese contexto van a aparecer algunos muy gandallas que van a llegar y van a pagar. O sea, va a haber unos cuantos mexicanos que van a, con su dinero, van a comprar esos territorios y se van a convertir en latifundistas. O sea, lo que vamos a ver es que poca gente, la que tenía más recursos, empezó a comprar esos terrenos que habían sido confiscados de la iglesia o de las comunidades indígenas, y bien inteligentemente estas personas con recursos que compraron esas tierras al Estado mexicano, pues se van a convertir en dueños de grandes extensiones de tierra. O sea, solo cambiaron de dueño. En lugar de ser de la iglesia y de los indígenas, ahora van a ser de personas individuales que tenían recursos, y que además cuando ellos compraban esas tierritas lo que hacían era, bueno, ya soy dueño de tantos kilómetros cuadrados o hectáreas, y lo que hacían estos latifundistas o grandes hacendados, o sea, ellos van a ser los primeros grandes hacendados de México del siglo XIX, lo que hacían eran rentar las tierras, ¿no? Se las rentaban a otras personas y se convertían esas personas en arrendatarios, ¿no? O sea, entonces las trabajaban, pero el dueño de todas o sea, una sola persona podía ser el dueño de muchas hectáreas, muchas fincas, y esas fincas a su vez, ya parceladas, pues las trabajaban personas en particular o arrendatarios que le daban ingresos al hacendado. Entonces, esto va a ser un problemón. A partir de eso, es más, miren, yo me atrevo a decir que a partir de aquí estamos viendo que se está creando el problemón del latifundio y de la hacienda, que va a ser un problema que se va a acrecentar cuando llegue Porfirio Díaz, y que de hecho ese fue uno de los problemas o una de las causas que originó pues la Revolución Mexicana de 1910, pero para allá vamos, ¿ok? Entonces aquí ya está el origen del latifundio, de los grandes hacendados que acaparaban muchas tierras, ¿no? Eran pocos los que tenían las grandes tierras en México. Entonces aquí está como el meme, estos cuates llegaron y le dijeron al Estado, sí, ya le quitaste la tierra a la iglesia, a las comunidades indígenas, pues shut up and take my money, ¿no? Cállate y toma mi dinero. Entonces aquí está el origen de la hacienda. Muchas haciendas van a surgir en México, que además la hacienda se va a convertir en o los ranchitos o las fincas y las haciendas se convierten incluso ya en un escenario estereotipado que luego van a explotar algunas películas del cine mexicano, ¿no? Eh, y además, para darle todavía el golpe de gracia a los grupos conservadores, a la Iglesia Católica, sobre todo, y al ejército, Ignacio Comonfort, siendo un presidente todavía en 1857, pues va a restablecer, más bien dicho, va a promulgar otra nueva constitución de corte liberal, ¿no? Y federalista. ¿Y qué cambios va a introducir esta constitución? Esta constitución, que fue promulgada el 5 de febrero de 1857, pues número uno, otra vez restableció el modelo republicano federal con división de poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Mediante esta se volvieron a eliminar los privilegios del clero y del ejército que ya mencionamos. Tres, preservó la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, es decir, sus garantías individuales. Y número cuatro, esto es muy importante, después de tantas experiencias negativas y fallidas del Poder Ejecutivo, se va a tomar la decisión de eliminar ya la figura del vicepresidente, porque recordemos que desde que se consumó la independencia de México en 1821 hasta esta fecha, siempre había existido cierta fractura interna al interior del Poder Ejecutivo, porque hablábamos antes de que a veces el presidente era del partido o del bando procentralista, mientras que el vicepresidente era del bando pues federalista, o viceversa, ¿no? Y uno era apoyado por la logia masónica yorquina y el otro era apoyado por la logia escocesa. Entonces, por eso, para evitar malos entendidos y golpes de Estado, pues se va a eliminar ya la figura del vicepresidente, y en su lugar se va a establecer mediante la Constitución de 1857 que ya a partir de entonces, cuando hiciera falta el presidente,
el que iba a tener que asumir el cargo siempre del presidente en circunstancias extraordinarias sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Entonces no lo olviden, aquí aparece una de las más importantes constituciones de nuestra historia, la Constitución de 1857, con la cual ya se consolida pues momentáneamente el proyecto republicano liberal de estos cuates. Entonces, obviamente, pero obviamente, ahora sí, los conservadores centralistas no se van a quedar con los brazos cruzados en cuanto salió promulgada la Constitución de 1857. Ahora sí, como dice este meme, ellos dijeron, ¿no? Ah, no voy a decir la palabra porque son menores de edad, pero here we go again, ¿no? Entonces, los conservadores obviamente no se quedaron así nada más pasivos y contentos, sino que se van a levantar en armas. Aquí hay algo bien curioso que puso como contra la espada y la pared a muchos funcionarios del gobierno de Ignacio Comonfort. Porque, miren, algo que no hay algo con lo que hay que tener mucho cuidado. A pesar de que los liberales y conservadores tenían puntos de vista diferentes respecto a la separación o la relación, mejor dicho, en cuál debía ser la relación ideal entre la iglesia y el Estado, la verdad es que no olvidemos que tanto liberales como conservadores eran la mayoría católicos. O sea, el hecho de que los liberales quisieran que la iglesia dejara de tener tanto poder en la política, o fueros, o propiedades colectivas, o propiedades muertas, no significa que los liberales no fueran católicos. Lo eran la mayoría de ellos. Entonces, en ese sentido, podemos entender por qué muchos se vieron en el siguiente dilema, ya que sucedió lo siguiente. Cuando el presidente Comonfort promulga, por así decirlo, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, se promulga la Constitución del 57. Por un lado, fíjense bien, el gobierno, el Estado, va a presionar a los funcionarios públicos y les va a amenazar de que si no juran la Constitución de 1857, les va a quitar su cargo. Pero por otro lado, la Iglesia Católica le va a decir a sus fieles y que son funcionarios, que si se atreven a jurar la Constitución de 1857, no les va a administrar los sacramentos, y en ese sentido corre riesgo su salvación. Entonces vemos cómo pobres gentes, los que eran funcionarios de gobierno en esa época, la tuvieron difícil, porque como lo repito, liberales y conservadores eran católicos, y en el caso de más bien la tuvieron más difícil los que eran liberales católicos, porque pues algunos de esos liberales, la mayoría, quería que se implementara la Constitución, pero tampoco querían perder, o sea, que se les negaran los sacramentos de la Iglesia Católica. Entonces, por eso les pongo este meme, ¿no? Como del personaje este que está sudando, que no sabe cuál botón presionar. Era un gran dilema. Cualquier opción que escogieras era como negativa. Iba a haber consecuencias negativas. Entonces, va a haber una gran oposición al igual que con Santana, que se levantaron ahí con el plan de Ayutla y hubo una revolución, también al presidente ahora liberal, Ignacio Comonfort, la cosa se le va a salir de entre las manos. Los conservadores incitan al pueblo y la iglesia también, que recuerden que pues la iglesia todavía sigue teniendo una influencia social tremenda. Entonces los conservadores empiezan a levantarse y a gritar, ¿no? Van a levantarse, manifestarse con el lema de religión y fueros. Y es entonces cuando el presidente Ignacio Comonfort dice, ¿saben qué? A lo mejor la regué. Y el presidente Ignacio Comonfort pues la va a pensar más detenidamente y va a decir, híjole, yo creo que me equivoqué porque pues veo que la gente todavía sigue siendo fiel mucho a la iglesia, quizá hice mal, y va a empezar a escuchar las críticas de los conservadores, del pueblo, y aunque no lo crean, aquí la historia va a dar un giro impresionante, porque el presidente Ignacio Comonfort, que era liberal radical, y que era el que se había levantado con la revolución de Ayutla en contra del dictador conservador Santana, va a cambiar de opinión. En el último momento va a cambiar de opinión y se va a pasar del bando de los conservadores y de la iglesia, porque él pensaba que la iglesia aún tenía mucho poder,
y que en este caso tenía mucha influencia, era mejor cambiar pues de punto de vista. Entonces se cambió de bando y va a apoyar al que era líder de esta revolución que va a ser la de Tacubaya. Se le va a llamar así porque el plan con el que se van a oponer a la constitución, con el que se van a oponer los conservadores y la iglesia a la constitución de 1857, pues ese plan con el que se pusieron se va a llamar el plan de Tacubaya, el cual fue promulgado el 17 de diciembre de 1857, y el máximo líder de esta revolución conservadora que es anticonstitución 1857 se llamaba Félix María Zuluaga. Entonces ahí se van a empezar a platicar, van a tener unas charlas Félix María Zuluaga, el conservador, y el presidente Ignacio Comonfort, que era liberal, y al final de cuentas los dos se van a venir compas, por así decirlo, se van a estrechar la mano y los dos van a terminar apoyando el plan de Tacubaya de 1857. Y de hecho el mismísimo presidente Ignacio Comonfort, que primero pues era el que había apoyado la promulgación de la Constitución, la va a terminar desconociendo, va a terminar desconociendo, echando para atrás las mismísimas leyes reformistas que ya hemos mencionado. O sea, en pocas palabras, anuló las leyes reformistas y la Constitución del 57, así como dice este meme, les va a decir, ¿saben qué era broma? Era broma y los liberales, híjole, los liberales se van a enojar, se van a sentir traicionados, ¿no? Como en este meme de Ratatouille que dice, cambiaste la receta, ¿no? O sea, cambió la receta porque anuló todo por lo que se había estado luchando desde la Constitución de Ayutla o incluso desde antes, porque pues recordemos que ya habían existido en décadas anteriores varios intentos de establecer el federalismo y varias reformas, ¿se acuerdan de las prereformas o las reformas de Valentín Gómez Farías y la constitución de aquella época, etcétera? Entonces, les cambiaron el juego, no pensaron que Comonfort los fuera a traicionar y de hecho Benito Juárez, que recuerden que aquí ya Benito Juárez es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, lo va a acusar a Comonfort de traidor y por haberle dicho eso lo va a meter al bote el presidente, lo meten al bote a Benito Juárez y pues ahora se está cada vez más siendo más tensa la relación entre Comonfort y, bueno, entre los conservadores y los liberales. Y vamos a ver que Comonfort se da cuenta de esto, incluso por su traición, la mayoría de su gabinete va a renunciar, los funcionarios de gobierno renunciaron al sentirse traicionados, y Comonfort, pues para como aliviar la tensión y no quiere meterse en más problemas, va a terminar renunciando. Ahora sí, como diría el de Shark Tank, estoy fuera. Se va a salir y en su lugar, aquí es donde la cosa se pone, ya se va a llegar a una guerra civil, porque renuncia Ignacio Comonfort y según la constitución de los liberales de 1857, el que tenía que asumir, recuerden, el poder, como, o sea, el cargo de presidente o presidente interino, sería ya no un vicepresidente, que ya no lo hay, sino el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que en este caso, ¿quién era? Pues el personajazo, el de 20, que ahora ya es de 500 porque ya subió de nivel, Benito Juárez, don Benito Juárez, ¿no? Entonces, aquí vemos una fractura al interior de México. Por un lado, los liberales, cuando Comonfort renuncia al poder, van a decir que según la Constitución de 1857, el cargo de presidente recae sobre Benito Juárez y que él va a ser el legítimo presidente interino a partir de ese momento. Sin embargo, los conservadores que pues se levantaron con su plan y ya con el respaldo de Comonfort y que además eran liderados por Zuluaga, ellos van a decir, no, nosotros nombramos como el verdadero presidente a partir de este momento a María Zuluaga, Félix Zuluaga, ¿no? Entonces, así va a ser como va a iniciar la llamada Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años, la cual se va a desarrollar de 1859 a 1861. Por eso les pongo esta imagen, ¿no? Que ahí traté de editar de la mejor manera posible las cabezas de Benito Juárez y del conservador Félix María Zuluaga, ¿no? Y ahí los puse como representando a los dos bandos de la película de American Civil War, ¿no? Entonces aquí, ahí tenemos a la izquierda, pues la imagen del bando, del líder del bando conservador, que va a ser precisamente Félix María Zuluaga, y a la derecha, pues la imagen tan conocida, que es súper conocida en México, de Benito Juárez.
Entonces inicia la guerra de reforma, cada bando va a tener incluso a sus líderes militares, o sea, esos son los presidentes que cada bando reconoce, pero no olvidemos que pues cada bando incluso tiene a sus generales, que son los que toman las decisiones estratégicas de las batallas. Uno va a ser Miguel Miramón, un personajazo del bando conservador. Miguel Miramón, que además era una excelente estrategia militar. Él había sido entrenado en el colegio militar. De hecho, a él le tocó, es uno de los que sabemos de los niños héroes en parte gracias a él, porque él fue compañero de los supuestos niños héroes que se mencionan ahí en la lista. Él conoció, o sea, él vivió ese episodio del asalto a Chapultepec, al castillo de Chapultepec. Entonces Miguel Miramón es el que va a organizar al ejército conservador, que es el de la izquierda, por así decirlo. Y del otro bando, les voy a ser honesto, les debo el nombre, creo que se llamaba algo de José Luis, nada más que se me está yendo el apellido, el líder militar del bando liberal que defendía la causa de Benito Juárez. Eh, estoy casi seguro, bueno, creo que era Jesús González. Jesús González Ortega, uno de los más importantes líderes del ejército de Benito Juárez. Pero también habría que mencionar ahí al otro personajazo, por cierto, a Ignacio Zaragoza, que no hay que olvidarlo, va a tener un protagonismo durante la intervención francesa más adelante, pero no les quiero spoilear eso todavía. Entonces aquí tenemos a estos dos bandos que se van a enfrentar, y lo curioso de este episodio es que cada bando, por un lado los conservadores, recuerden que los conservadores tenían sobre todo mucha presencia en el centro, ¿no? Lo cual es bastante irónico, ¿no? Porque pues sí, ellos eran centralistas. Entonces, como tenían la mayor cantidad de sus adherentes en Ciudad de México, ahí es donde se va a establecer la sede del poder político conservador, la sede del gobierno de Zuluaga, mientras que Benito Juárez va a salir huyendo, va a ser como un presidente, ¿cuál es la palabra? Un presidente perseguido. No sé si esa no era la palabra que estaba buscando, pero bueno. Andante, perseguido, de caravana. Va a huir a Guanajuato y así se la va a pasar huyendo de un lado a otro, perseguido por el ejército conservador de Zuluaga. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿eh? Fíjense bien, muy, muy interesante. Porque por un lado, cada bando, o sea, cada bando va a buscar obtener cualquier ventaja sobre su enemigo, estando incluso a veces dispuestos a poner en riesgo la soberanía nacional. Querían ganar, vencer o ganarle, tenían tantas ganas de derrotar al bando contrario, o mejor dicho, para no verlo de manera tan negativa, de ver garantizado el establecimiento de su visión política para México, que estuvieron a punto de, o más bien dicho, pusieron en riesgo la soberanía nacional. Y aquí sí es una crítica que se les podría hacer a ambos, ¿no? Porque por un lado, Benito Juárez, que además era el que estaba en mayor desventaja porque estaba huyendo, a veces primero huyó a Guanajuato, luego se fue a Guadalajara, luego a Colima, luego se quedó hasta final al Veracruz, en Veracruz donde se va a quedar al final. Como estaba huyendo o perseguido, era un presidente perseguido, esa es la palabra, ¿no? Él va a negociar con Estados Unidos y le va a decir, a ver, Estados Unidos apoya mi gobierno, eh, si tú apoyas mi gobierno te puedo dar ciertos intereses o podemos firmar un tratado. De hecho, va a firmar con Estados Unidos o va a negociar el llamado Tratado McLean-Ocampo, como lo pueden ver arriba, y es un tratado que algunos consideran infame. Ahí sí creo que ahí sí Benito Juárez fue el que más se le pasó la mano, incluso más que al bando conservador. Es muy criticado porque el Tratado McLean-Ocampo prácticamente Benito Juárez le va a ofrecer a Estados Unidos que a cambio de su apoyo, o sea, tanto armamentístico o el reconocimiento de su gobierno presidencial, Benito Juárez a cambio le iba a ofrecer la soberanía o el derecho a perpetuidad de utilizar el istmo de Tehuantepec, que recuerden que está ahí por la parte de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, por ahí esa zona, que es un istmo. Un istmo es un cuerpo de agua, ¿no? Es como un río, pues, por así decirlo, que une o enlaza ambos océanos, enlazando, bueno, el Océano Pacífico con salida para el Océano Atlántico, ¿verdad?
Entonces, era un lugar geoestratégico para el comercio y que Estados Unidos, de hecho, ya desde hace tiempo le andaba buscando un lugar para conectar a ambos océanos y poder, pues ahora sí que aventajar a otras naciones como las europeas, Francia e Inglaterra en el comercio mundial. Y estaba buscando Estados Unidos precisamente eso era lo que buscaba desde hace años. Lo estaba buscando en Panamá, lo estaba buscando en Costa Rica, lo estaba buscando en Centroamérica, etcétera. Pero entonces México prácticamente, mediante Benito Juárez, le está ofreciendo la charola de plata, ¿no? O sea, eh, o como dice la expresión, le estaba ofreciendo la cabeza en charola de plata, algo así, ¿no? Entonces, Benito Juárez le está ofreciendo algo bastante arriesgado a Estados Unidos y además es muy criticado el Tratado de McLean Ocampo porque además le daba a Estados Unidos la jurisdicción de poder intervenir en México o enviar un ejército para proteger esa zona sin siquiera avisar al gobierno mexicano. Y creo que, si no mal recuerdo, el Tratado de McLean Ocampo, o sea, estuvo a punto también de incluir la venta del territorio de Baja California. Para los que no sabían, nuestro estado estuvo a punto de ser incorporado como una cláusula. La venta del estado de Baja California, Sonora y si no mal recuerdo Chihuahua, se le iba a vender a Estados Unidos con tal de que apoyara y reconociera al gobierno perseguido de Benito Juárez. ¿Cómo la ven? Entonces, así sí que muy nacionalista, pues a algunos le critican a Benito Juárez, ¿no? De los que estuvo a punto de hacer. Aunque también hay otros puntos de vista que dicen que Benito Juárez sabía lo que hacía y que era mentira y que no lo hacía en serio, o sea, que no iba a ceder a ese perpetualismo de Tehuantepec, pero está difícil ahí defenderlo, honestamente. No sé, ahí sí que depende del punto de vista historiográfico. Ahora, vayamos con el otro cuate, el otro bando, porque tampoco se salva de la crítica, ya que Zuluaga, que él es el que pues representa al gobierno conservador en la guerra de reforma, en lugar de irse con Estados Unidos, le va a rogar a España, o tantito peor van a decir otros, va a ir con España y le va a negociar un tratado que va a ser el Tratado de Monalmonte. Y este tratado pues le va a pedir a España su apoyo militar, armamentístico, económico y el reconocimiento del gobierno conservador de Zuluaga. Y a cambio Zuluaga pues les iba a dar, se comprometía a pagarles o a establecer cierta deuda externa, pagarles la deuda externa, o con ciertos intereses, etcétera, etcétera, y otros beneficios más. Pero aún así, pues algunos creen que al que se le pasó un poquito más la mano fue a Benito Juárez, porque sí, fue el que ofreció más a la nación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, aún así creo que podemos llegar a la conclusión de que ambos, o sea, para que se den una idea de lo que estaba en juego, ambos estaban ahora sí que dispuestos a seguir la filosofía esta de o todo o nada, vencer o morir, por así decirlo. Lo arriesgaron todo ambos. Um, Durante este tiempo, bueno, al inicio de la guerra de reforma, cuando recordemos que Benito Juárez está siendo perseguido, que se traslada de un lado a otro, de Guanajuato a Guadalajara, de Guadalajara a Colima, y luego de regreso, al final de cuentas, Benito Juárez se va a terminar estableciendo en Veracruz, ahí va a establecer la sede de su poder provisional. Y fíjense bien, estando en Veracruz, Benito Juárez, en lugar de aligerar, ¿no? De equilibrarse un poco o como de moderarse a lo mejor para entrar en un acuerdo con los conservadores, al contrario, Benito Juárez se va a radicalizar mucho más y es ahí en 1859 en Veracruz que va a promulgar las leyes de reforma. De hecho, dato curioso, yo fui a una escuela aquí en Tijuana que es muy buena, que se llama precisamente así, las leyes de reforma, ¿no? Buenísima escuela, no porque yo haya ido, pero bueno. Las leyes de reforma de 1859 y van a ser el golpe, o sea, ya es rematar sobre rematar, como habíamos dicho. Le va a terminar quitando los últimos privilegios a las instituciones de la época o estructura colonial que ya hemos mencionado. Y vamos a comentarlas porque vale la pena para que se den una idea de la gravedad o de qué tanto atentaban en contra de esos fueros o privilegios. Fíjense bien, la número uno, la ley de nacionalización de los bienes del clero. Era complementaria a la ley Lerdo, porque recuerden que la ley Lerdo era desamortizar, pero la ley de nacionalización lo que hacía era que proclamaba que todos los bienes eclesiásticos eran ahora en adelante patrimonio de la nación.
Imagínense el grito que han de haber pegado la Iglesia Católica y los conservadores del siglo XIX. Luego, la ley del matrimonio civil. Recordemos que en las primeras leyes reformistas durante el gobierno de Comonfort, el único sacramento que estaba empezando a disputarle el Estado mexicano a la iglesia era el de la muerte, por así decirlo, con el asunto de los cementerios, ¿no? Pero ahora ya se metió con el matrimonio, porque el Estado o el gobierno de Benito Juárez declaró inválidos los matrimonios religiosos, o sea, ya no reconocía la legalidad o jurisdicción de la iglesia para casar, ¿no? A las personas. Y estableció que el matrimonio debía ser únicamente reconocido como un contrato social. El matrimonio solo sería reconocido por el Estado. Le quita otro monopolio a la iglesia. El siguiente, fíjense bien, otro sacramento con el que se va a meter, ¿no? Otro monopolio de la iglesia, la ley del registro civil. A partir de ese momento, Benito Juárez declaró que los nacimientos y las defunciones ya eran responsabilidades del Estado. La iglesia ya no iba a tener tanto control sobre la población entonces a través de los sacramentos. Entonces se mete con el matrimonio, ya se había metido las defunciones, y ahora también con los nacimientos, o sea, ya a partir de ahí comienza pues el aspecto burocrático de la vida social o el desarrollo del ser humano en todas las fases de su vida. Ya se los había dicho: el nacimiento, crecimiento, matrimonio y reproducción, y muerte. Ya todo eso que eran monopolios de la iglesia ahora están en jurisdicción del Estado. Y vamos a ver las últimas dos leyes de reforma que decían: la ley de exclaustración de monjas y frailes. Se prohibió la existencia de claustros a partir de ese momento y de conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que vivieran ahí. O sea, ya se metió incluso en cosas de la iglesia. La última, yo para mí, ese es se fue al cuello, por así decirlo. Es el tiro de gracia verdaderamente, es la ley de libertad de cultos. Por primera vez en la historia de México había una constitución que permitía que cada persona fuese libre de practicar el culto que deseara. Y de hecho no es casualidad que esto suceda, porque vamos a ver que con Benito Juárez, a partir de ese momento, por primera vez, mediante esta ley, la libertad de cultos va a empezar en unos años más, unas décadas más adelante. Poco a poco se van a empezar estableciendo las primeras iglesias protestantes en México, porque Juárez quería que la gente se convirtiera en un protestantismo, porque Juárez sí tenía, o a veces cuando menos sí tiene una opinión negativa del catolicismo mexicano, porque creía que mantenía ignorantes a las personas, que él prefería que llegaran el protestantismo a México, porque ligaba mucho al protestantismo con el fomento de la lectura, de la educación y del progreso. Y de hecho así es como se van a vender las primeras iglesias, por ejemplo las metodistas que llegaron a México, ¿no? Como que ellas son respetuosas de la ley y fomentan la educación y el progreso, porque vienen las primeras iglesias de protestantes que llegaron a México. Inevitablemente, innegablemente no podemos negar que vinieron de Estados Unidos. Entonces Juárez pues sí les dio un empujoncito, porque precisamente pensaba que iban más acorde a su proyecto liberal, o a su deseo de tener una sociedad donde se desarrollara pues ahora sí que la clase burguesa, ¿no? Y una clase burguesa educada, ¿no? Se fomentaba el capitalismo. Entonces, para él iban de la mano. Entonces, bueno, ya con la libertad de cultos ya se imaginarán, esto fue la gota que derramó el vaso. Prácticamente les aventó, así como cuando estás jugando en el uno y que te avientan un +4 y el otro +4 y +4, y así se van varios y te toca a ti comer. Eso es prácticamente lo que hizo. O si han visto la serie de The Office, como en este meme, ¿no? Donde Pam se enoja porque Michael está saliendo con su madre. Hizo una adaptación del meme, ¿no? Aquí dice: Benito Juárez al comenzar la guerra de reforma, los conservadores diciéndole: deja de atacar a mi santa madre iglesia, y Benito Juárez respondiéndole: ¿sabes qué? La voy a atacar aún con más fuerza. Y pues eso fue lo que hizo Benito Juárez, ¿no? Le dio todavía con más. Estas leyes fueron las leyes más liberales posibles, más radicales que las anteriores. Las anteriores se quedaron cortas en comparación con esta. Entonces, ya para ir cerrando,
vemos aquí en este mapita, nos muestra en color verde toda la zona que está bajo el control de los conservadores. En realidad sería más porque la mayoría del territorio al principio de la Guerra de Reforma estuvo siempre bajo el control conservador, porque este Miramón, la verdad, era un gran estrategia militar, era un militar destacable, con una carrera interesante. Pues al principio están perdiendo los liberales, está perdiendo Benito Juárez, lo están persiguiendo, por eso vemos aquí en el mapita y vemos por la línea de color tanto naranja como de color azulito, que es vía marítima, vemos la ruta de escape de Benito Juárez y su grupo y sus seguidores, que van de un lado a otro, ya mencioné los estados por los que estuvo vagando, y pues tratando de ir negociando también con Estados Unidos por ahí. Pero al final de cuentas, fíjense bien, casi al final, en 1860, en diciembre, creo que el 22 de diciembre de 1860, se va a librar la última batalla, la batalla decisiva entre conservadores y liberales, entre el bando dirigido por Zuluaga y el bando dirigido por Benito Juárez. Y en esa batalla que se dio en el Estado de México, como lo vemos aquí representado en esta litografía, se enfrentaron ambos bandos, cada uno pues ahora sí que respaldado por una potencia imperialista, por un lado el conservador por España, que por cierto sí le envió barcos, le envió barcos a España para apoyar a Zuluaga, y de hecho con esos barquitos atacó la base de Benito Juárez que estaba en Veracruz, y Juárez que recibió pues apoyo estadounidense. Entonces, al final de cuentas, en esa batalla, que ya se me olvidó el nombre, pero empezaba con C, en esa batalla vamos a ver que el ganador indiscutible va a salir siendo pues Benito Juárez. Benito Juárez sale victorioso de esta batalla icónica que ha pasado a la historia, y a partir de ahí pues vamos a ver que va a comenzar un nuevo episodio no exento pues de problemas. De hecho se van a crear más problemas y va a haber un retorno ahí por ahí de los conservadores. Pero en la batalla entonces ya me acordé de Calpulapán, creo que sí era Calpulalpan, ahí se va así que dar por terminada la guerra de reforma. Unos meses después regresa Benito Juárez a Ciudad de México porque derrota a las fuerzas de Miramón y entra triunfante y es nombrado presidente de México por un periodo de pues cuatro añitos, ¿no? A partir de 1800, creo que 61 al 64, si no mal recuerdo. Pues hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la clase. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Adiós.